Hermanos amados, bienvenidos a nuestro estudio de Conociendo a Dios, aquí en nuestro espacio de video viernes, donde podemos estudiar su palabra, mirarle a Él y conocerle mejor. Mis queridos hermanos, gracias a Dios por su palabra. Hoy le voy a pedir al Señor que nos abra el entendimiento para conocerle a Él. Señor, te doy gracias y te pido que nos enseñes, nos guíes, nos muestres en tu palabra quién eres tú, lo mucho que te necesitamos y tu gracia a través del plan eterno que tú has preparado para nosotros, para salvarnos y darnos la gracia en Cristo Jesús. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo. Amén. Mis queridos hermanos, hoy estamos en la segunda parte de la tercera lección de nuestro estudio de Conociendo a Dios. Y algo muy importante que nosotros hemos dicho que es necesario que recordemos es que Dios siempre ha tenido su deseo de darnos a conocer, de darse a conocer, de que nosotros le conozcamos, de que confiemos en Él, de que descansemos en Él. Cada uno de los actos de la creación han tenido el propósito de Dios mostrar su gracia, de Dios mostrar su poder, de que nosotros al conocerle a Él sepamos que Él tiene un propósito eterno y es hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo, de que le conozcamos profundamente, ¿ok? Entonces, llegamos a la segunda parte de esta lección, donde vemos que Dios creó una gran cantidad de ángeles. Y aquí pueden ver conmigo en Mateo capítulo 26, versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión para los romanos hablaba acerca de un batallón de cerca de entre 3.000 y 6.000 soldados. Y el Señor Jesucristo estaba diciendo esto en cuanto a quién era Él, era Dios mismo, y hablaba acerca de lo que el Padre podría hacer. Sí, hay una gran cantidad de ángeles. Miren también Apocalipsis capítulo 5 y el verso 11. Apocalipsis 5:11. Aquí nosotros encontramos también cómo hay una gran cantidad de ángeles que Dios creó, que Dios hizo con su palabra. Y em, recuerden que en este estudio no nos enfocamos tanto en la creación, sino en el creador. Nos enfocamos en quién es Él, en qué es lo que Él hace, en que Él es soberano y Él tiene un deseo de que nosotros le conozcamos. Entonces, miren Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones. Sí, entonces era muchísimos. Ahora, pensar en estos versículos, hermanos amados, nos muestra el poder, la sabiduría, la soberanía y la grandeza de nuestro Dios que creó simplemente con su palabra em, a cada ángel, ¿sí? Toda la creación, pero incluso ahorita estamos viendo la creación de los ángeles. Entonces, esto más bien nos debería motivar a nosotros a estar firmes en lo que somos como creyentes en Cristo y saber que Dios soberano está sobre ellos, está sobre toda la creación. No debemos dejarnos de engañar por las mentiras, ¿sí? Dios es soberano. Nuestra posición en Cristo es eterna. No, nadie nos la va a quitar. ¿Por qué? Porque nos fue dado por Dios. En Cristo Jesús somos de Él y no hay nada que nos pueda quitar, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en que
en los ángeles, tenemos que saber primero quién es nuestro Dios, ¿sí? Todos los ángeles no son iguales, ¿sí? Hay diferentes. Entonces, por ejemplo, miren cuando, en cuanto a la creación de Lucifer, o que quiere decir lucero de la mañana, que después fue Satanás por su rebeldía, que él estaba sobre el resto de los ángeles, ¿sí? Entonces, miren conmigo en Ezequiel capítulo 28, versículos del 11 al 14. Ezequiel capítulo 28 y los versículos del 11 al 14. Dice, dice Ezequiel 28, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, y en el medio de las piedras de fuego te paseabas. Sí, se refiere a Lucifer, em, que como los otros ángeles fue creado perfecto y sin pecado. Y esto es muy importante porque Dios cuando lo hizo no lo hizo malo, porque Dios no puede hacer nada malo, porque Dios es un Dios santo, Dios es un Dios bueno y no se puede contradecir porque es Dios, no puede hacer algo en contra de quién es Él, ¿sí? Ahora, Satanás o Lucifer, antes de que cayera Lucifer, fue creado como lo máximo de los ángeles. Tenía una posición sobre los otros ángeles, ¿sí? Y Dios en su soberanía tenía derecho a decirle qué hacer porque Él le creó, porque Él era su dueño, ¿sí? De la misma manera, Dios creó a otros ángeles con un gran intelecto y poder para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que Dios quiere, no su propia voluntad. El problema de esto fue que Satanás se enorgulleció, no, en vez de confiar en Dios y al verle su soberanía, se enorgulleció. Ahora, Dios creó a los ángeles con un gran intelecto y poder, y por ejemplo, miren conmigo en el Salmo 103, el verso 20. Salmo 103 y el versículo 20, miren lo que dice aquí. Dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra. Sí, aunque fueron poderosos, aunque tienen mucho poder, los ángeles no saben todo y están limitados en poder, ¿sí? Tienen poder, pero no son todopoderosos como Dios, ¿sí? Y esto es algo que nos debe a nosotros eh, motivar, a llevarnos a ver quién es nuestro Dios. Nuestro Dios sí es todopoderoso, en Él sí podemos confiar y Él en su soberanía nos ha hecho sus hijos, abrió un día nuestros ojos por el Espíritu Santo, nos mostró la verdad, su palabra, para confiar en Cristo Jesús como nuestro Salvador del pecado y, 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 y acercarnos o hacernos hijos de Dios. Y por eso somos hoy día creyentes, por eso ahora podemos confiar en nuestro Dios y Padre que nos rescató a través de su Hijo Jesucristo. Efesios capítulo 3 y el versículo 10. Fíjense lo que dice aquí, Efesios 3:10.
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principales, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios, en su soberanía, hoy utiliza a la Iglesia para mostrar a los ángeles más acerca de quién es Dios, de su gracia, de su misericordia. Sí, aunque los ángeles tienen mucha sabiduría, no tienen toda sabiduría. Aunque conocen mucho, no conocen todo. ¿Sí? Y eso nos tiene que llevar a descansar en nuestro Dios que sí conoce todo. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 12. ¿Sí? Primera de Pedro 1:12. Dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Sí, ver la gracia de Dios, ver cómo Dios salva a un pecador miserable y lo hace su hijo y lo utiliza para hacer su voluntad. Son cosas que los ángeles no conocían y utiliza Dios a la iglesia para eh, mostrar quién es Él, ¿sí? Dios quiere que toda su creación le conozca, ¿sí? Dios creó a los ángeles primero para que vean esto y para que le conozcan. Ahora, Dios creó a los ángeles para que le conozcan mientras hacía el resto de la creación. Ahora vemos nosotros a Dios usando su interacción con la iglesia para revelar más acerca de su sabiduría al mundo de los ángeles, ¿sí? Entonces, otra vez nuestro enfoque no es en la creación, sino en el creador, y es en quién es Dios. Porque Dios quiere que le conozcamos, quiere que estemos confiados en quién es Él y en lo que Él hace. Él no va a hacer nada malo. Él, eh, para cada una de las cosas que hace, tiene un propósito y ese propósito es mostrarnos su amor en Cristo Jesús, en la obra de su Hijo. Recuerden un versículo que hemos venido estudiando por varias semanas en segunda de Timoteo capítulo 2 y el capítulo 1 y el versículo 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, inclusive antes de la creación de los ángeles. Dios, en su plan soberano, ya nos dio su gracia en su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Porque Él quiere que nosotros le amemos y que nosotros podamos confiar en Él a través de conocerle, no, no en base a una suposición nuestra, no en base a algo que provenga de nosotros, a nuestra parte, a nuestras obras o a nuestro propio criterio, sino que descansemos en Él porque sabemos cómo Él obra, porque sabemos lo que Él hace, porque sabemos quién es Él y vemos que Él es Dios todopoderoso, soberano, que desea que su creación le conozca, ¿sí? Porque Él nos ama y quiere que podamos confiar en Él. Quiere que nosotros confiemos. La palabra confiar es descanso, es poner todo nuestro peso sobre alguien, ¿sí? Y ese es nuestro Dios. Ningún hombre, ni nuestros padres, ni nuestros cónyuges, ni nuestros hijos tienen la capacidad de soportar el peso
de uno de nosotros en cuanto al respecto de la vida, a cómo nos comportamos, a los problemas. No podemos. Pero un creyente que confía en Dios puede ser de mucha influencia y de beneficio para otras personas, alguien que le conoce, alguien que sabe y dice, no, descansa en el Señor, no te alteres. Si hay esperanza, nuestro Dios es fiel. Sí, eso es para cada uno de nosotros un mensaje poderoso, porque en medio de un mundo en el eh, que tiene lo que se llama ahora una filosofía postmoderna, que quiere decir que si a ti te gusta, está bien, si a ti no te gusta, entonces también está bien. Cada uno tiene su propia manera de pensar, tiene su manera de pensar y cómo educar a sus hijos. Unos dicen no a la disciplina, otros un poquito de disciplina, otros... entonces no hay algo real. Solamente cuando nosotros nos basamos en la palabra de Dios, que es la verdad, y decimos porque Dios dice, funciona. Y lo hacemos por fe, por confianza en Él, no por confianza en nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, el educar a nuestros hijos no es porque seamos muy inteligentes, es a través de conocerle a Dios y porque al saber lo que Él dice, lo hacemos por un acto de fe, por confianza en nuestro Dios. No por muy inteligentes que seamos o buenos, ¿sí? No es por eso, sino porque confiar en el Señor. Entonces, ¿cómo al ver que Dios es soberano, que es creador, que sabe todo, nos quiere enseñar que sí es digno de confianza, ¿sí? Pero sin conocerlo, no estaremos seguros de su bondad y amor, ni podremos amarlo ni confiar en él. O sea, sin conocer quién es nuestro Dios, estaremos lejanos, estaremos inseguros de cómo vivir. Por esa razón Dios quiere que le conozcamos. ¿Sí? Voy a repetir esta frase. Sin conocerlo, no estaremos seguros de su bondad y amor, ni podremos amarlo y confiar en él. Miren conmigo, segunda a los Corintios, capítulo 10 y los versículos 3 al 5. Y esta parte es muy importante porque generalmente nosotros nos basamos en las circunstancias, en nuestra propia manera de pensar y realmente en una mente que ve las cosas sin conocerle a Dios. Y eso es tratar de vivir la vida eh, cristiana en nuestras fuerzas, en la carne, por el poder del hombre viejo y no por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos guía a la verdad, que nos muestra las cosas que son verdaderas y no son suposiciones, no es como la filosofía postmoderna en la que todo es relativo. Si para ti puede estar bien esto, para mí no. O para mí esto está bien y para ti no. Todo es relativo, pero no hay un absoluto. Y estos versículos que vamos a revisar nos muestran que sí hay un absoluto y sí podemos confiar en nuestro Dios. Pero cuando no confiamos en Él y confiamos en todo lo relativo, en cómo nosotros hacemos, no nos deja ver quién es nuestro Dios. Dice, 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 hasta el 5, dice, porque no andamos en la carne. Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí? El conocerle a nuestro Dios, el saber quiénes somos en Él, el saber lo que se nos ha sido dado, no es algo relativo, es algo absoluto y el Espíritu Santo que nos ha sido dado es Dios mismo quien nos da el poder para vivir la vida cristiana y confiar en Él y ver la vida como Él la ve al irle conociendo.
Si no conocemos lo que Dios ha hecho, si no le conocemos a Él íntimamente, es decir, cómo Él obra, que Él no va a hacer algo en contra de su propio ser, de su propia naturaleza, entonces vamos a dudar. Y esa duda también se refleja en argumentos que quiere decir especulaciones. ¿Sí? Especulaciones que nos impiden ver y conocer a nuestro Dios. Pero acuérdense lo que dice aquí, no militamos según la carne, sino en cuanto a quienes somos en Cristo Jesús, a nuestra vida espiritual que recibimos por haber nacido de nuevo, al poder del Espíritu Santo controlando nuestras vidas. ¿Sí? Y estas áreas de especulación pueden ser a veces nuestra salud, pueden ser a veces nuestros hijos o la provisión económica, que son cosas que van a variar, que van a cambiar. Puede ser la situación política de nuestro país, puede ser el ver tantos problemas. Ahora que estamos tan cerca de la información, con simplemente abrir nuestro teléfono y buscar, estamos tan cerca de la información que la gente puede eh, poner eso tan fuerte en su cabeza, en sus sentimientos, y dejar de ver quién realmente está sobre todo, quién es el Dios soberano. Entonces, conocer a nuestro Dios nos deja descansar a nosotros mismos en Él, no en las circunstancias, porque esas circunstancias nos impiden, al nosotros confiar en eso, nos impiden ver la verdad. Pero por eso dice aquí, pues aunque no andamos en la carne, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, aquí está lo que derriba la fortaleza, argumentos, que son especulaciones, y toda altivez, el orgullo, que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo nos implica ver todas las situaciones de nuestras vidas, por quién es Dios, porque le conocemos a Él. Decimos, esto de aquí no es tan importante, no es todopoderoso, no puede afectar para la eternidad, ¿sí? El propósito de este estudio es ayudarnos a conocer o a crecer en el conocimiento de nuestro Dios para que a pesar de las circunstancias podamos ser más como el ejemplo que nosotros tenemos de Josué y Caleb. Recuerdan en números 14, números 13 y 14, ahí Dios mandó a Moisés que mandase de cada tribu, de las doce tribus de Israel, a los príncipes, a, a inspeccionar la tierra prometida, simplemente a reconocerla, a verla. 10 de ellos regresaron con un mensaje negativo diciendo no, nos van a aplastar, nos van a hacer como aplastar una cucaracha. Y dos de ellos, Caleb y Josué, dijeron, vamos, pasemos, porque nuestro Dios puede más. Si ellos estaban confiando en Dios, el resto estaban confiando en las circunstancias, en ellos mismos, y no podían ver a Dios. Entonces, acompáñenme a Números capítulo 14, y quisiera mostrarles ahí la reacción que Josué y Caleb tuvieron. Y dice en el versículo 6 del capítulo 14, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová,
ni temáis al pueblo que es de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Sí, estaban confiando en Dios y le estaban diciendo lo que debían hacer, por quién era Dios. Pero la multitud, el resto, por no conocer a Dios, por andar en la carne, por las especulaciones, por no confiar en la verdad, por no confiar en nuestro Dios, que sí es todopoderoso, dijeron. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Sí, a aquellos que decían la verdad, que querían caminar en dependencia del Señor, les querían apedrear. Y no se sorprenda de que usted, al conocer a Dios, al confiar en quién es Él y no en las circunstancias, sea mal visto o rechazado por aquellos que están en la carne o por aquellos que no le conocen. ¿Sí? Cuán importante es esto. Entonces, eh, en la iglesia local, si no se enseña, si no aprendemos, si no conocemos quién es nuestro Dios, entonces vamos a vivir en la carne y en nuestras fuerzas con una mentalidad, con una filosofía relativa y no viendo las cosas en base a los absolutos bíblicos, no vamos a conocer a nuestro Dios. Pero cuando le conocemos, todas esas cosas se caen, no son tan importantes. ¿Sí? A la medida que nosotros conocemos a nuestro Dios, a esa medida le vamos a confiar en Él. Lo opuesto es igual real, es verdad. A la medida que no conocemos a nuestro Dios, vamos a confiar en cualquier otra cosas o circunstancias. Ahora, para terminar esta lección, quisiera leerles una cita de A. W. Tozer, un predicador de los 1800, que Dios utilizó muchísimo y que conocía al Señor. Y él dice, la gran pregunta ante la iglesia es siempre Dios mismo. Y el hecho más asombroso de cualquier hombre no es lo que pueda decir o hacer, sino cómo Él, en lo más profundo de su corazón, entiende que es Dios, ¿sí? ¿Quién es el Señor? Siempre lo más revelador de la iglesia es su idea de Dios, así como su mensaje más significativo es lo que dice sobre Él o lo que no dice, porque a menudo su silencio es más elocuente que su discurso. Posiblemente cada error en la doctrina o la falta de aplicación de la ética cristiana podría atribuirse finalmente a los pensamientos imperfectos acerca de Dios. El hombre que llega a creer correctamente en Dios se libera de miles y miles de problemas temporales, porque ve que estos problemas tienen que ver con circunstancias que en el mejor de los casos no pueden ocuparle por mucho tiempo, ¿sí? Las circunstancias son pasajeras. Nuestro Dios está presente siempre y ahí podemos confiar. Queridos hermanos, que tengan un buen fin de semana. La próxima, el próximo viernes, continuamos estudiando este estudio de conociendo a Dios. Saludos, hermanos amados. Chao.